Pues bueno, pues vamos a arrancar. Vamos a arrancar retomando un poquito lo que vimos la clase anterior. Hablamos sobre las influencias de desarrollo. En este caso, tenemos que tomar en cuenta las diferencias individuales, y claro que sociales, culturales, medioambientales, que pueden ir determinando ciertas cuestiones eh, para corregir, influyen, pero no determinan. Sí, entonces esto sí se los remarco, influyen todas estas, cuestiones, influyen sobre el niño, pero no van a ser determinantes, ¿no? Aquí tenemos las diferencias individuales, medio ambiente, herencia y maduración, eh, porque de alguna manera podríamos entonces deducir que si partimos de un ambiente hostil, con una desarrollo económico pobre o escaso, donde hay violencia y todo esto de estas cuestiones, podríamos deducir entonces que ese niño no va a poder desarrollarse en condiciones óptimas o ese potencial que tiene como ser humano no va a poder desarrollarse. Sí, sí se llega a dar las situaciones y en muchas ocasiones. Entonces, estas son cuestiones de influencias precisamente en este desarrollo, ¿no? No olviden que este desarrollo va de la mano, el físico con el psicológico, van de la mano y que obviamente, pues, en este proceso es como van a ir desarrollando, cómo van a ir, creciendo. Y ojo, no me refiero a crecimiento físico, sino en sus estructuras cognitivas que finalmente van a ir determinando sus capacidades cognitivas, ¿vale? Entonces, hablamos un poquito de esto, sobre el medio ambiente, la herencia y la maduración, ¿no? Hay 2 tipos de herencia también, podemos hablar de una herencia biológica, pero también una herencia, social, ¿no? Cultural, que obviamente va a ir determinando ciertos conductos, comportamientos. Y recuerden que al menos en la TCC, ahorita me voy a meter un poquito a psicoanálisis, dentro de la TCC estamos hablando que en este periodo de infancia se están estableciendo las creencias centrales, ¿no? Se están estableciendo todos estos esquemas que finalmente van a afectarnos a posteriori, ¿no? Una vez que el niño establece estas creencias, al paso de los años se van a convertir en pensamientos automáticos, ¿no? Esto con referencia a TCC, que obviamente es la intención de este curso, pero sí me parece pertinente que hablemos de la parte psicoanalítica, ¿no? Que ahorita lo vamos a trabajar, lo vamos a ver. Pero en el caso de la TCC, tanto las diferencias individuales, el medio ambiente, la herencia y la maduración, pues van a estructurar estos esquemas que van a determinar creencias intermedias y a su vez nuestros pensamientos automáticos. Yo les puse de ejemplo el caso de una niña donde los padres se separan y en esta separación nunca le ponen atención, nunca le explican, nunca le hablan con la hija o le dicen que ella no es la culpable, no es la responsable, que ese es asunto de adultos, que esa cuestión es meramente de ellos, nunca se detienen, ¿sí? Porque dicen: "Es pequeña, no entiende qué está pasando". No, sí entiende qué está pasando, siente, más que entender, siente lo que está pasando, ¿no? Entonces va a llegar un momento en que esta niña, va a pensar, va a sentir que si su papá se va de casa, que este es el ejemplo, esta es la circunstancia, que si el papá se va de casa y se va con otra familia, es que ella no fue lo suficiente valiosa para él y por lo tanto se va de casa, ¿no? Esto va a determinar una creencia, ¿no? Una creencia tanto central o un pensamiento automático cuando ella ya sea una joven, una mujer, entonces va a sentir una, devaluación tremenda si es que no tiene una pareja, ¿no? Entonces, o va a ser o va a aceptar todo lo que le digan con tal de mantener esa pareja, ¿eh? Digo, esto no quiere decir que sea determinista, es solamente un ejemplo para entender cómo se vamos a vincular el presente con este esquema longitudinal, o sea, la historia de vida, para entender de qué manera muchos de estas cuestiones de su desarrollo influenciaron al niño, determinaron al niño, en su vida, adulta o adolescente.
¿vale? Recuerden que si tienen preguntas, ahí las pueden hacer sin ningún problema y continuamos. Entonces, ¿cuáles van a ser las principales teorías del desarrollo infantil en las cuales ustedes se van a basar? O pueden basarse o pueden tomar argumentos, ¿no? Obviamente vamos a tomar por un principio la psicoanalítica, que también se le llama psicodinámica, la teoría del aprendizaje, la cognoscitiva, la contextual y la evolutiva sociobiológica, ¿no? Quizás la más fuerte es la psicoanalítica, la psicodinámica. Ahorita vamos a platicar un poquito de cuáles son estas fases. Y sí es importante que se sumerjan un poquito a esta teoría, más allá de que quieran tener este enfoque psicoanalítico, realmente aporta cosas muy interesantes, ¿no? Como ahorita lo vamos a ir viendo. Esto es a grandes rasgos, ¿no? Desde esta perspectiva psicoanalítica, los principales exponentes, pues, son Freud y Erickson, y bueno, ahí nos menciona así como que sintéticamente que la conducta está controlada por poderosos impulsos inconscientes, ¿sí? Impulsos, que vamos a determinar como pulsiones, no tanto como impulsos. El concepto que se maneja es pulsiones, ¿no? Y, en el caso de Erickson, nos dice que la sociedad influye en la personalidad que se desarrolla a través de una sucesión de crisis. Entonces, cuando hablamos de psicoanálisis, hablamos de personalidad. Y esta personalidad está determinada por estos procesos inconscientes, esta situación o este conflicto entre lo inconsciente y lo consciente, ¿sí? Ahorita quiero profundizar un poquito más en ese aspecto, y si hay alguna duda, para la próxima clase entramos un poquito más de lleno a lo que implicaría el psicoanálisis, que vale la pena que tengan también ese panorama, porque pueden aplicarlo dentro de la psicología infantil, principalmente por Melanie Klein, ¿sí? Melanie Klein, que es una, discípula, continuadora del pensamiento, freudiano, extiende una teoría bastante interesante, que vale la pena revisar, ¿no? Ahorita acabo de adquirir este libro de Melanie Klein, eh, vale la pena sumergirnos, y Winnicott, que son psicoanalistas infantiles, ¿vale? Tenemos el caso del aprendizaje, que tiene que ver con el conductismo o teoría tradicional del aprendizaje, ¿no? Y obviamente tenemos a Pavlov, de Skinner y Watson, aunque sí hay diferencias, igual a grandes rasgos hablamos de un conductismo eh, primario y secundario, operacional, por ejemplo, y que corresponde a respuestas fisiológicas y a respuestas esqueléticas o musculares. ¿Sí? Entonces vamos a tener dos tipos de condicionamiento, y obviamente operan con ciertas diferencias, pero finalmente es un proceso. El aprendizaje aquí lo entenderíamos como un condicionamiento, ¿no? Y bueno, también tenemos la teoría del aprendizaje social de Bandura, que también vale la pena que estar revisando artículos, ensayos y libros. ¿Cuáles son las premisas de esta teoría del aprendizaje? Las personas reaccionan, el ambiente controla la conducta, ¿sí? Los niños aprenden en un contexto social por observación e imitación de modelos, y los niños son activos y contribuyen al aprendizaje, ¿sí? A diferencia, si ustedes ven la diferencia entre la teoría psicoanalítica, en donde nos dicen que la conducta está determinada por las pulsiones del niño, aquí nos dicen que es el entorno el que está determinando la conducta del niño, ¿sí? Entonces, parece que se contraponen, no es así, o al menos es lo que en una apariencia primaria podríamos ver, pero están más conectadas de lo que podemos pensar, ¿no? Porque finalmente esas conductas, esas pulsiones que buscan satisfacerse, no lo van a hacer sino a partir del entorno, de este entorno social. Sí, por ejemplo, ejemplificando, en la pulsión de la libido, que es la energía sexual, sí,
parte del niño hacia afuera, de adentro hacia afuera, pero va a estar determinada por las formas en que pueda satisfacerse socialmente, ¿sí? No podemos pensar que el ser humano viene en blanco o que no hay procesos internos, y es por eso que vale la pena sumergirse en esta teoría psicoanalítica y obviamente tratar de compaginarla en los elementos que corresponden a la teoría del aprendizaje, ¿vale? Tenemos la teoría evolutiva sociobiológica, pero ojo, Bowlby, que es la teoría del apego, con estos tipos de apego ansioso, eh, lleno, pleno, estos tipos de apego, está basado también en una cuestión psicoanalítica. Sí, estos tipos de apego también está, Bowlby está influenciado y es una continuación también del psicoanálisis, ¿eh? Entonces, los seres humanos poseen mecanismos de adaptación para sobrevivir y se destacan los periodos críticos o sensibles. Son importantes las bases evolutivas y biológicas de la conducta y la predisposición al aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Esta teoría del apego es básicamente la relación que hay entre el niño y su cuidador o su tutor o la mamá. Ya lo hemos planteado para el entendimiento de esas teorías que padre o madre es una función, o sea que no tiene que ser la madre o el padre biológicos, sino quien cumple esa función, ¿no? Entonces, la forma en que se vincula el niño con este cuidador, con este tutor, con esta mamá, con este papá, la forma en que se va a relacionar es como va a determinar la forma en que se va a conducir en sus relaciones personales de pareja, cuando sea una persona adulta, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el apego ansioso. ¿En qué consiste este apego ansioso? En que el niño, no puede estar, no confía en su tutor, no puede estar con ese tutor, no puede estar con su cuidador, pero sí lo necesita, o sea, no lo necesita, pero sí lo necesita. Entonces, necesita verlo, y si no está cerca, empieza a entrar en ansiedad el niño, y cuando llega se calma, pero no le permite que se acerque, ¿no? Porque no confía en este en este cuidador, y esto va a generar este conflicto, ¿no? O sea, necesito verte, necesito tenerte aquí, pero aunque estés aquí, ya no quiero que te acerques más, nada más quiero contemplarte, quiero tenerte cerca, y por lo tanto, cuando ese niño crece, va a desarrollar este apego en las parejas, ¿no? O sea, sí te necesito cerca, pero no tan cerca. Sí te necesito aquí, pero no tanto en mi, no quiero que rebases mi espacio. Entonces, digo, esto es a grandes rasgos, ¿eh? Por ahí di una charla precisamente sobre estos tipos de apego en mi canal, ahí se las comparto para que si gustan precisar. Es muy interesante, porque precisamente la forma en que nos relacionamos de pareja tiene que ver con estos principales apegos que nos menciona Bowlby, pero sí, aunque aquí no lo mencionan como una perspectiva evolutiva sociobiológica, tiene reminiscencias, o mejor dicho, tiene raíces psicoanalíticas. Y bueno, pues vámonos entonces a esta parte ya para tener una claridad sobre cómo es que este niño se va a ir configurando según esta teoría, este enfoque de las etapas psicosexuales de Sigmund Freud. Está implícito que si se llaman etapas psicosexuales, el propósito de estas fases o estas etapas es erotizar el niño, o el otro término que ocupamos es erogenizar, ¿sí? Erotizar o erogenizar vamos a ocuparlo como sinónimos, y significan que el niño está aprendiendo a sentir placer en esa parte anatómica de su cuerpo, ¿sí? Entonces hablamos de una fase oral, una fase anal, una fase fálica y una fase de latencia. Aquí nos marcan que la fase oral es del nacimiento a 12, 18 meses, o sea, año, año y medio. Y nos dice que la principal fuente del placer del bebé son las actividades centradas en la boca, como succionar y comer. Y obviamente cuando el niño empieza a generar, empieza a asociar, eh, en este caso la comida, que es cuando la mamá le da pecho, y precisamente es donde entra aquí
Melanie Klein, que les comentaba con su teoría del pecho bueno, pecho malo, es muy interesante cómo nos exponen el cómo el niño va a crear estas emociones, estas ambivalencias y esta relación con este primer objeto de deseo o de amor o amoroso que es la madre, ¿sí? Entonces, es muy interesante porque logra darnos una profundidad precisamente sobre cómo vamos a crear esos vínculos, ¿no? Entonces, no es lo mismo ser niño que niña, no es lo mismo ser el primogénito que el último, no es lo mismo ser el de en medio, no es lo mismo ser el último, o sea, cada posición y obviamente la personalidad de la cuidadora, de la madre, puede ir determinando lo que vamos a entender como personalidad, ¿sí? Entonces, en esta fase laboral es donde el niño va a empezar a sentir placer, obviamente cuando pone en contacto sus labios con el pezón, el niño está ingiriendo la leche y la mamá lo está acariciando, le está hablando, lo está apapachando, lo está arrullando. Todo eso se convierte en un todo. Por eso se convierte en una etapa erogenizadora, donde el niño está sintiendo placer, ¿sí? Entonces son sus labios, son sus dientes, es su lengua, es la faringe. El niño está experimentando placer, ¿no? Hasta el estómago. Sí, recuerden que uno de los grandes placeres del ser humano, si no es que uno de los placeres primeros y después se convierte en segundo y después en primero, pues es precisamente el, por la parte oral, ¿no? Bueno. Recuerden que si tienen dudas o preguntas, con todo gusto ahí las pueden hacer. Igual me puedo ir deteniendo. Fase anal. De los 12, 18 meses a los 3 años. Sí, el niño va a tener gratificación, en este caso anatómicamente hablando, en el acto de retener y descargar las heces, ¿no? La zona de gratificación en la región anal y el control de esfínteres. Esto es más complejo de lo que nos los proponen, ¿eh? Es complejo. ¿Por qué? En esta fase, en esta etapa, el niño está aprendiendo a hacer popó en una nica, en una basinica, y él puede tener una madre benévola y cariñosa, o puede tener una madre regañona, neurótica, que puede estar presionando al niño a hacer popó en la basinica y ya no en los pañales. Es un proceso que puede ser determinante. ¿Por qué? Si tenemos una mamá benévola, o sea, bondadosa, cariñosa, tierna y paciente, eh, puede estar con el niño, con este bebé y aplaudirle y motivarlo. Y por fin, cuando el niño hace popó dentro de la nica, la mamá le aplaude y le festeja, ¿sí? El niño puede interpretar esta situación como va a darle un significado a sus heces de valor. Sí, por eso le digo que es más profundo, digo, quiero por lo menos darles este panorama, el por qué es tan interesante e importante esta enfoque psicoanalítico. El niño le va a dar un valor a esas heces, ¿sí? Independientemente del placer que siente al retener y expulsar. Retener cuando obviamente el esfínter quiere expulsar, el niño retiene, y expulsar cuando ya es urgente, ¿no? Cuando el niño juega con esto, esta retener y expulsión, juega y siente placer, ¿no? Pero precisamente las heces van a empezar a tener un significado de valor. En psicoanálisis lo hablamos como dinero, como un premio. ¿Para quién? Para la madre. Entonces se vuelve una fase bastante pues perturbadora en muchos aspectos que va a generar algo que se llaman fijaciones. ¿Qué son fijaciones? Bueno, pues precisamente donde el niño tuvo un mayor placer, se va a establecer ahí cómo va a satisfacer su deseo. Entonces, si el niño encontró mayor placer anal que oral, entonces cuando el niño vaya creciendo, sea un adolescente, sea un adulto, va a encontrar mayor placer en todo lo que tenga que ver con el aspecto del ano, las heces y toda esa parte anatómica. Digo, es la teoría, ¿eh? No digo que sea verdad, no estoy afirmando, pero sí logra darnos eh, pues puntos muy importantes para analizar precisamente
el cómo se configura un niño, ¿sí? Bueno, entonces las heces se convierten como dinero que va a intercambiar con la mamá por caricias, por festejos. Si es una mamá, benévola, pero si es una mamá, neurótica, enojona, el niño va a llevar este proceso con angustia y con miedo, ¿sí? Incluso puede haber, golpes, puede haber agresiones, puede haber gritos, pero recuerden que todas estas etapas psicosexuales se están caracterizando por la erotización. ¿Qué quiere decir por la erogenización? Que todas las experiencias que viva el niño, tanto oral, anal y fálica, las va a convertir en placer o va a buscar darles un sentido de placer, ya sea que sean experiencias aparentemente agradables o ya sean experiencias que aparentemente son desagradables, ¿sí? Como el hecho de que la acaricie la mamá al niño o le dé una bofetada o le dé un golpe, el niño va a darle un sentido de placer, ¿sí? Entonces, no, inclusive el dolor puede llegar a ser placentero, ¿sí? Por eso es muy interesante esta teoría, porque a diferencia de otros enfoques, incluyendo el de terapia cognitivo-conductual, no logran explicarnos cabalmente cómo es que una persona puede sentir placer con el dolor, con su propio dolor o con infligirle dolor a otra persona, ¿sí? Lo que conoceríamos como sadomasoquismo. Y el psicoanálisis sí nos permite acercarnos y comprender en cierto grado el cómo el niño lleva este proceso, esta configuración que le va a permitir manejar todos los aspectos de su vida como placer, sean placenteros o dolorosos, ¿sí? En este caso, lo contrario al placer sería el displacer o el desagrado, ¿sí? No el dolor. Entonces, aquí es interesante porque logré explicar muchas de las conductas de los niños. Sí, esa cuestión quizás hasta rígida, dura, agresiva, áspera, que obviamente tiene que ver con precisamente con la configuración de esta fase o etapa psicosexual. Digo, esto es a grandes rasgos, ¿eh? Luego nos vamos a la parte a la etapa o fase fálica, ¿sí? Que es de los 3 a los 6 años. El niño se apega al padre del otro sexo y luego se identifica con el progenitor del mismo sexo, surge el superyo. La zona de gratificación pasa a la región genital. Bueno, aquí voy a precisar y es lo que les digo que es la complejidad de esta teoría. El falo no es el pene, o sea, no corresponden, no son sinónimos, sino el falo o la cuestión fálica corresponde a la falta, ¿sí? En esta etapa, o sea, que entre los 3 y 6 años, el niño, no estoy hablando de la niña, sino del niño, va a pasar por 2 etapas fundamentales, 2 subprocesos o procesos dentro de esta misma etapa, el complejo de Edipo y el complejo de castración, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Complejo de Edipo, cuando el niño y la mamá se enamoran o están en su enamoramiento, ya llevan todo un proceso, ¿eh? Desde la fase oral y anal, en esta fálica ya están en todo su apogeo en ese amor, y también se le llama a este proceso simbiosis, cuando uno se fusionan dos entes, ¿no? El niño es la madre es el niño, ¿sí? Entonces, el niño parece que ya encontró o ya resolvió todos sus problemas de satisfacción o de placer, entonces, pues ya no necesita más, ¿sí? Pero en ese momento es cuando entra el padre a escena, el padre que había estado ausente o aparentemente ausente durante todo este proceso. ¿Qué quiere decir? El padre va a entrar a escena y le va a decir al niño simbólicamente que esa mujer no es de él. El niño dice, no, sí es mía, es ahora ya mía. Entonces el padre lanza una amenaza, digo, todo esto es simbólico, ¿eh? Lanza una amenaza y le dice, esa mujer es mía, por lo tanto, si no la dejas, te voy a castrar. Y el niño siente esa amenaza real, ahorita les explico por qué. El niño siente esa amenaza real y como está focalizando en ese momento todo su placer a la parte de su pene, el niño cree que la amenaza se puede cumplir. Entonces el niño renuncia
a la madre, que era su objeto de placer, su todo, a favor de que esa amenaza de ser castrado no se cumpla, y entonces en ese momento acepta la palabra del padre, la ley del hombre, que es lo que se va a determinar como super yo, ¿sí? Estamos hablando del aparato psíquico. El aparato psíquico corresponde al ello, al super yo y al yo, ¿sí? Yo creo que en la siguiente clase les muestro un esquema para que sea más comprensible, pero en ese momento el niño acepta la ley del hombre, que es la renuncia a su madre, que es la prohibición del incesto, y en ese momento el niño pasa a ser humano, el niño pasa ya al nivel de humano, y es cuando el niño focaliza su placer en la parte genital, renuncia a la madre, pero se va con la idea de buscar en sustitución a la madre una mujer parecida a ella y la va a buscar el resto de su vida, ¿sí? Esto pasa en los primeros 5 o 6 años de vida del niño. Por eso es muy interesante. Ahorita vamos a ver la que corresponde a la TCC y a otras corrientes, pero es muy interesante porque entonces el niño entre 4, 5, 6 años está determinando, uno, aquí no lo menciona, su identidad. Se identifica con el padre, con la madre. Y una vez que se identifica con con el padre, con la madre, va a dirigir sus pulsiones sexuales hacia el padre contrario. Ejemplo, el niño se identifica con el padre, ¿sí? Se identifica con el padre, con lo masculino, con esa figura. Automáticamente dirige sus pulsiones sexuales sobre la madre, ¿sí? Está determinando su posición hetero, ¿sí? ¿Qué pasa si en ese proceso se identifica con la madre, entonces dirigiría sus pulsiones sexuales sobre el padre y estaría en una posición homosexual? Estoy hablando de la teoría, ¿eh? Es muy interesante y nos propone esta cuestión y puede acercarnos a la instauración precisamente de la preferencia, aunque esta teoría nos postula que básicamente nacemos con una estructura bisexual. Ahora, eso es en el niño, ¿sí? ¿Qué pasa en la niña? En la niña hay una inversión de ciertos procesos, empezando que una vez que pasa la niña a la fase oral, al entrar a la fase anal, la niña va a descubrir, ojo, va a creer, ahí preciso, va a creer que le falta algo, que le falta lo que el niño tiene. Es una creencia, ¿sí? Cree que le falta algo, que el pene del niño, ¿no? Lo que el niño tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños van a tener una premisa universal: todo tiene pene, todo tiene. Entonces la niña va a creer que o una de dos, o le va a crecer o se lo cortaron porque es mala, porque hizo algo malo. Insisto, es una creencia y eso es el falo, la creencia, la falta. Entonces la niña, estamos invirtiendo el proceso en primer lugar va a pasar por un proceso de castración, sí, un proceso de castración y después por un Edipo, sí, con la madre. Y para romper ese Edipo, el padre va a entrar a juego nuevamente y en lugar de amenazarla con castrarla, porque la niña dice, no, pues yo ya cree que ya fue castrada, el padre le lanza otro tipo de convencimiento, le lanza la promesa de que él le va a poder dar un hijo y con eso ella va a suplir su falta. Sí, digo, esto es más complejo, nada más que quiero que tengan esta idea general de lo que implica el psicoanálisis. Y entonces la niña renuncia al padre, pero va a pasar el resto de su vida buscando a alguien parecido, y me refiero no físicamente, sino a rasgos de personalidad, toda su vida, a alguien muy parecido a su figura paternal, ¿sí? Entonces el niño va a pasar buscando toda su vida a esta figura materna y la niña se va a pasar toda su vida
buscando esta figura paterna. Sí, siempre y cuando hayan configurado su estructura en la cuestión hetero, y obviamente que si es homo, bueno, va a pasar buscando a alguien, y la niña va a pasar buscando a alguien muy parecido a la mamá, y el niño estaría buscando a alguien muy parecido a su papá. Es la teoría psicoanalítica, ¿sí? Por ahí tenemos la etapa de latencia, ¿no? Que dice de 6 años a la pubertad, época de calma relativa entre etapas más agitadas. No la consideramos una etapa como tal, sino un periodo de espera. Y llega la parte genital, que sería hasta los 11, 12 años, 13 años, cuando empieza este despertar genital. Y bueno, obviamente por razones biológicas en esta cuestión con la niña, que tendría su primer periodo, y en el caso del niño, con sus primeras erecciones, ¿no? Y ahí es cuando podemos quizás, pues no me gusta llamarle errores, pero la mayoría de la gente cree que la sexualidad empieza o despierta a partir de la adolescencia. Con esta teoría nos está planteando que eso se configuró antes de los 5 años, 6 años. El niño y la niña pasaron por todos estos procesos que determinaron su identidad, su expresión, sus fijaciones orales, fálicas o anales sobre sus deseos, y que van a pasar el resto de su vida buscando la forma de poder satisfacer estas fijaciones, tanto en una fase oral, anal o fálica. ¿Alguna duda con esto? Digo, sé que es complejo, pero sí quería que se llevaran este conocimiento, porque nos va a ayudar de mucho a entender estos procesos. Ahorita les explico un poquito sobre lo de Melanie Klein, que sería importante también. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Profe, me vino una duda. Es- ¿Sí me escucha? Ujú. Ok. En el caso de que exista una fijación anal en un niño, por ejemplo, ¿eso puede contribuir a que se desarrolle una homosexualidad? No, paradójicamente, las relaciones que tienen mayor preferencia hacia esta práctica anal no son los homosexuales, son los heterosexuales. Ah, ok. Una pareja homosexual tiene mayor tendencia a la masturbación mutua, o a la cuestión oral, o sea, lo que es sexo oral, y en menor proporción al intercambio, o mejor dicho, la penetración anal. Y esto es mayor tendencia hacia la heterosexualidad. Sí, como que está esa creencia, pero no, realmente quien tiene mayor tendencia a la práctica anal son las parejas hetero. Ah, ok. Gracias, profe. De nada, Normita. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, ninguna. Ok. Eh, bueno, antes de avanzar, sí me gustaría mencionarles el caso de Melanie Klein. Melanie Klein, una psicoanalista inglesa, va a proponernos algo muy interesante. Se llama pecho bueno, pecho malo. Entonces, la psicoanalista nos plantea que el niño, su primer objeto de deseo, que es el pecho materno, no la madre como tal, sino el pecho materno. El niño va a empezar a generar como esta etapa oral entre el 0 meses hasta año y medio, 2 años. El niño va a empezar a desarrollar una dependencia hacia este pecho. Pero el niño, cuando llora, cuando tiene hambre, aparece el pecho. Entonces el niño dice, ok, lloro, aparece el pecho. Pero va a haber ocasiones en que él llora y el pecho no llega, o no llega en el momento en que él lo espera. Entonces el niño va a empezar a deducir o a pensar o creer que hay un pecho que sí llega, que sí lo satisface, y un pecho que no llega o que no lo satisface. Entonces el niño va a determinarlos como pecho bueno y pecho malo. Un pecho bueno que amo, un pecho bueno que quiero, y un pecho malo que odio, que quiero destruir. Sí. Todo esto en la mente del niño es la propuesta de Melanie Klein. Entonces, hasta ahí aparentemente todo está bien, ¿no? Y de hecho lo podemos ver, por ejemplo, cuando el niño
Hemos visto niños que de pronto muerden el pezón o quieren morder el pezón, o sea, con su boquita presionan más de la cuenta, buscan como lastimar al pezón, ¿no? Entonces, hasta ahí no hay aparentemente ningún problema para el niño. Él sabe que hay un pecho bueno que quiere y un pecho malo que no quiere, que odia, ¿no? El problema va a ser cuando el niño empieza a tener mayor profundidad visual y cognitiva, se va a dar cuenta que el pecho bueno y el pecho malo son el mismo. Y esto le va a generar un gran conflicto. Estamos hablando de un bebé de 2 años, 3 años. Le va a generar un gran conflicto porque él va a sentir cómo puedo amar y desear y cómo puedo odiar y querer destruir al mismo objeto, ¿sí? Y esto va a crear algo que se determina en psicoanálisis como ambivalencia, ¿sí? Amo y odio, no amo o odio, no, amo y odio al mismo objeto de placer. Esta propuesta es muy interesante, porque básicamente es la forma en que nos relacionamos con las parejas o en la vida adulta y tenemos esta ambivalencia de amor-odio, de pulsión de vida, pulsión de muerte hacia un mismo objeto que determina mucho nuestras relaciones, en gran medida nuestras relaciones. Entonces el niño puede crecer con estas emociones, con estas sensaciones y emociones. Aquí hago la diferencia, sensaciones como lo que percibe en sus sentidos y emociones ya como una elaboración propiamente cognitiva, ¿no? O con mayor determinación a lo que está experimentando. Entonces imagínense un bebé ya conoció estas emociones tan fuertes como es amar y odiar, ¿sí? ¿Qué emoción asociamos con el amor? La felicidad, ¿no? Por ejemplo, la alegría. ¿Y qué emoción podemos asociar con el odio? El enojo, ¿sí? El enojo, ¿sí? Entonces, la ira. Entonces, el niño va a conocer estas dos emociones y va a generar estas relaciones ambivalentes. Va a amar y odiar al mismo objeto, ¿no? Entonces, esto se da mucho en las relaciones. Aunque parezca una relación perfecta, vamos a amar muchas cosas de nuestra pareja, de nuestro ser querido, pero también vamos a odiar muchas cosas de él. Y nadie nos va a poder hacer más daño que aquello que amamos, ¿sí? Pero bueno, esto quería dejárselos. Más adelante les comparto un video sobre Melanie Klein, muy interesante, para que tengan mayor profundidad y bueno, podamos entender entonces cómo un niño va configurándose, va estableciendo ciertos parámetros, va estableciendo creencias, va estableciendo conductas. Recuerden que un niño se va a manejar por conductas. Lo que nos propone el psicoanálisis es que va a haber una serie de conductas bastante, eh, lo voy a expresar así, perturbadoras que la mayoría de la sociedad o de las sociedades trata de negar, como la instauración de su sexualidad, como esta erogenización del cuerpo y se niega, ¿no? Se cree que los niños no tienen desarrollo de su sexualidad, se cree que los niños son inocentes, son puros, no tienen estas emociones de amor y odio intensas o polarizadas y muchas cuestiones que se niegan del niño como tal. Entonces yo sí las invito a que lo contemplen, que el niño puede experimentar emociones intensísimas. No exagero cuando digo intensísimas, ¿sí? Precisamente entre más joven el ser humano, con mayor desproporción van a ser las emociones y conforme vamos madurando, vamos adquiriendo esa regulación emocional o ese control emocional, ¿sí? Entonces no es lo mismo la forma en que reaccionamos a los 5 años, cuando hacemos una rabieta y un enojo y una ira, a que nos enojemos a los 15 o tengamos una reacción de enojo a los 40 o 45, ¿no? Hay personas que reaccionan casi de la misma manera, pero no socialmente, pues no van a ser tomadas como una respuesta aceptable socialmente. Sí, o sea, no quiere decir que no haya personas que hagan berrinches a los 15, a los 40 años, pero socialmente no va a ser aceptado, ¿no? Y un niño sí, un niño que no le compraron ese pan, no le compraron ese juguete y se sienta y grita. Es una emoción intensísima, ¿no?
Entonces, esto es muy importante. Si ustedes realmente se quieren dedicar a trabajar con niños, tienen que enfocarse a la parte emocional. Cómo regular las emociones de los infantes, cómo manejar esas emociones que son enormes, son brutales, ¿no? El niño puede amar intensamente, pero también puede odiar intensamente, ¿no? Por ahí una profesora, una maestra de la universidad me decía, a un niño cuando te odia, a los 3, 4, 5 años, si tuviera un arma, una pistola, te la descarga, te mata. Y después va a llorarte, pero es tanta su emoción que no hay una mediación de consecuencias, ¿no? Recuerden que el niño, independientemente del enfoque, no va a desarrollar esta conciencia moral hasta los 9, 10, 11 años, 12 años, ¿sí? ¿A qué me refiero con conciencia moral? Y esto es importante, si ustedes van a trabajar con niños de 4, 5, 6, 7, 8 años, 9 años. Si el niño no ha desarrollado esta idea de conciencia moral, es que no ha desarrollado la diferencia entre lo bueno y lo malo. Ojo, lo bueno y lo malo de su entorno, ¿eh? No de otro lugar, sino de su entorno. ¿Por qué es importante en este sentido? Porque eh, una vez que el niño puede distinguir entre lo bueno y lo malo que le ha determinado su sociedad, va a empezar a determinar las consecuencias de llevar a cabo actos buenos o actos malos, ¿sí? Pero esto no se da tan fácilmente y ustedes dirán, es que hay niños de 4 años, 5 años, 6 años que se portan bien, o hay niños de 5 años, 6 años, 7 años que se portan mal. Sí, pero siendo muy estrictos, esos niños obedecen al premio o castigo, ¿sí? Como un cachorrito obedecen al premio o al castigo que se les esté infringiendo, como un dulce, como un apapacho, como una estrellita en la frente, sí, que son premios, son reforzadores, o a un grito, un golpe, un castigo, ahora te quedas sin tu dulce, ahora te quedas sin salir, ahora te quedas sin jugar, hoy te quedas sin celular. Entonces, realmente los niños van a funcionar literalmente entre el premio y castigo, ¿no? Entonces, un niño que está tocándose su pene, llega la mamá y le dice, ay, cochino, déjate ahí, ¿no? Y le da un manazo. El niño va a dejar de hacerlo en público. O sea, no lo va a hacer cuando haya alguien cerca, un adulto cerca, porque sabe la respuesta que han tenido sobre él. Entonces, va a dejar de hacerlo en público. ¿Por qué? Porque evitar el castigo, no porque piense, no porque procese que está mal, sino porque no quiere recibir un castigo, ¿sí? Estímulo-respuesta. Y va a seguir haciéndolo en privado, a lo mejor con cierto grado de culpa, a lo mejor con esta sensación, pero lo va a seguir haciendo en privado, ¿sí? Y esta conducta se va a llevar hasta la adolescencia o la etapa adulta, ¿no? Ok, llego a la etapa adulta y entonces no vamos a ir por la vida diciendo, hola, soy fulano de tal y me masturbo. No, nadie quiere oír hablar eso de la gente. Sin embargo, es una práctica muy común la masturbación, ¿no? Entonces, bueno, les dejo estos lineamientos para que ustedes puedan ir entendiendo cómo se da este proceso y finalmente cómo afectan al desarrollo psicosocial, psicosexual del niño, ¿vale? ¿Alguna duda o pregunta? Sí, profe. ¿Cuál sería una diferencia marcada entre un niño que sí tomó pecho y otro que solo le dieron biberón? Gracias, Normita. No hay diferencia, ojo, es el acto de comer, es el acto de ingerir alimento. Es una pregunta que siempre me hacen sobre si habría diferencia entre un pecho materno o un chupón. No, porque finalmente viene de otro ser humano, ¿no?
incluso si se lo diera una máquina, el niño se encariña con la máquina, ¿no? Generaría su vínculo con la máquina. Entonces, no habría diferencia entre un pecho materno y un chupón, porque hay muchos niños que no pudieron recibir, por ejemplo, la leche materna por X motivo, entonces pues, les dieron chupón, ¿no? Y a lo mejor se los daba su papá, ¿no? Se daba su chupón con el papá, pero ese niño entonces va a vivir sus procesos con ese personaje. Aquí vamos a partir de una premisa que son funciones, son papeles, no corresponden a un género, una edad o un vínculo que tenga con este ser, sino es quien cumpla ese lugar o esa función, ¿no? Ejemplo, vamos a pensar que el bebé de meses, vamos a pensar que tiene 2 meses, lo llevan con la abuela, la mamá lo lleva con la abuela porque el papá hubo una separación y el papá se va. Entonces, la mamá lo lleva con la abuela porque ella tiene que salir a trabajar y entonces la mamá ocupa el lugar de papá que se fue y la abuela ocupa el lugar de la mamá. Y va a vivir sus procesos, todos estos procesos con la abuela. A lo mejor cuando tiene 7 años la mamá vuelve a casarse o la mamá triunfa en un negocio y ya pasa más tiempo con el niño, pero esos primeros 4 o 5 años van a ser definitorios, según esta teoría, van a ser esenciales, ¿no? Entonces, el niño va a vivir estos procesos y ustedes dirán, ¿cómo afecta? ¿Cómo afectaría? Podríamos deducir que el niño al vivir estos procesos con la abuela va a tener tendencia a buscar mujeres de mayor edad que a las que corresponden a su edad, ¿sí? Entonces el niño va a buscar mujeres maduras o muchísimo más grandes que él. ¿Por qué? Pues porque vivió su proceso, todas estas etapas psicosexuales y vivió su Edipo con la abuela y no con la mamá, que cumplió un papel de papá. Aunque todo se vuelva a restituir después, ¿eh? Si después de 5 o 6 años se vuelve a restituir. ¿Sí? No sé si respondo tu pregunta, Normita. Sí, profe. Gracias. De nada, Normita. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? No. Bueno, es interesante y es compleja esta teoría, pero sí valdría la pena que le echaran un ojito, digo, para que ustedes tengan herramientas. Recuerden que todo esto de la psicología tiene que ver con las herramientas adecuadas para el nicho de trabajo que ustedes van a tener. ¿A qué me refiero con nicho de trabajo? Ustedes pueden trabajar nada más con niños, o pueden trabajar con adolescentes, o pueden trabajar con adultos. Pueden trabajar con niños, problemas como a lo mejor que se haga pipí, que problemas de terrores nocturnos, o sea, ciertos trastornos, ciertas situaciones, pero no todos, ¿sí? Es como cuando trabajamos con adultos, podemos trabajar depresión, ansiedad, pero a lo mejor ya no trabajamos TLP, ¿no? Trastorno límite de personalidad. ¿Por qué? Porque es mucho lo que tendríamos que abarcar, ¿no? Entonces, sí es importante que ustedes delimiten su nicho, delimiten hasta dónde como una especialización o una especialidad del área. Entonces, para trabajar con niños sí se requieren herramientas específicas, lúdicas. Ejemplo, pruebas proyectivas. ¿Sí? ¿Cuáles son las pruebas proyectivas? El macover, figura humana, familia, el dibujo de la familia. Digo, si hay tiempo, les doy, les paso, les comparto algunos manuales, igual unas breves explicaciones, porque eso sí nos lleva también muchísimo tiempo, pero igual tener un entorno propio para el niño, con juguetes, con este tipo de pruebas, porque no podemos trabajar de la misma manera con los niños que con un adulto, con un adolescente o adulto. Entonces es ahí donde tenemos que encontrar las herramientas adecuadas y aprenderlo todo es muy complicado. Me refiero a querer dominar el área infantil, el área adolescente o el área adulta, es muchísima información. Entonces yo les sugiero siempre que delimiten su nicho, su área de trabajo para que puedan especializarse y encontrar estas herramientas, ¿no? Obviamente les recomiendo que tomen un curso exclusivamente de pruebas proyectivas, que es lo que vamos a hablar, pruebas proyectivas y pruebas psicométricas,
cuál es la diferencia, qué es lo que podemos recabar, qué información recabamos y cómo los podemos compaginar, ¿no? Bueno, vámonos a la que sigue. Y en este caso nos vamos a etapas psicosociales a cargo de Erickson, y nos plantea que básicamente es la forma en que nos vamos a relacionar, ¿no? Y nos pone la primera etapa, confianza contra desconfianza, por ahí del nacimiento hasta igual, año y medio, ¿sí? El bebé adquiere un sentido sobre si el mundo es un lugar bueno y seguro y la virtud de la esperanza, ¿no? Bueno, aquí nos plantea que el niño estaría generando una idea, un pensamiento de un lugar bueno y seguro. Bueno, yo lo pondría mucho en duda porque no se ha podido comprobar que realmente el niño pueda procesar esa información. El niño se adapta a cualquier situación precaria, se adapta, digo, obviamente en los límites de muchas cuestiones, ¿no? Con el mínimo de atención, el mínimo de alimento, lo mínimo de todo, pero que esté. Y el niño no puede emitir un juicio, pero bueno, es lo que nos propone Erickson sobre esta teoría, ¿no? Esta primera etapa de confianza contra desconfianza y bueno, la virtud que se desarrolla según Erickson sería la esperanza. La segunda etapa que nos menciona Eric sería autonomía contra vergüenza, ¿no? Que esto sería entre 12, 18 meses a 3 años. Si se fijan, hay mucha similitud con las etapas psicosexuales. Nos marcan casi los mismos periodos de edad. El niño alcanza un equilibrio de independencia y autosuficiencia sobre la vergüenza y la duda, y la virtud es la voluntad, ¿no? Aquí hablamos que el niño ya aprende a caminar, y eso es lo que Erickson determina como autonomía, ¿no? Y obviamente la vergüenza, por ejemplo, del proceso de control de esfínteres, que puede resultar una cuestión bastante dolosa, ¿no? Porque recuerden que no todos los niños van a aprender a hacerlo en ese margen de tiempo y pueden tardar un poco más, ¿no? Y a veces mucho más. Y esto también genera una reacción que puede ser desde benévola, compasiva por parte de los padres, hasta una respuesta agresiva y violenta de parte de los padres. Sí, entonces puede convertirse en algo muy vergonzoso para el niño. Aunque tenga esa autonomía, le va a generar este conflicto de vergüenza el resto de su vida, ¿no? Que es el no poder controlar sus esfínteres. Pero bueno, la siguiente etapa psicosocial que nos marca sería iniciativa contra culpa, y bueno, nos marca que sería entre los 3 y 6 años, ¿no? El niño gana iniciativa al enseñar nuevas actividades y no la abruma la culpa, ¿no? La virtud, la deliberación. Un niño de 4, 5, 6 años, como nos lo marca Erickson, bueno, nos habla que el niño ya empieza a explorar, está en la etapa de los porqués, empieza a buscar, empieza a explorar su mundo, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Eh, Como yo les mencionaba, el niño no es que propiamente sienta culpa, sino deja de hacer ciertas cosas por la represalia o el castigo que llegue a tener en ese aspecto, ¿no? Entonces un niño tal vez aparente sentirse avergonzado y al rato a los 3 segundos se le pasa esa sensación, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no generan este concepto de conciencia, que es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta, porque aunque puedan entablar un vínculo, no un diálogo, sino un vínculo con un niño, pues no va a llevar estos procesos cognitivos como un adolescente o como un adulto, ¿no? Con mayor profundidad en todos estos aspectos, ¿vale? Bueno, y finalmente nos habla de esta última etapa psicosocial, que es la laboriosidad contra la inferioridad, ¿no? El niño tiene que aprender habilidades culturales o enfrentará sentimientos de incompetencia. Nos lo marca que es a partir de los 6 años, a la pubertad, a los 12, 14 años, pero bueno, recuerden que la mayoría de las culturas, su ciclo escolar o su vida escolar empieza desde los 4. Sí, empieza desde los 4 años y bueno, es ahí donde si no logra que está adquiriendo ese conocimiento,
va a empezar con una sensación de inferioridad, ¿sí? Por eso esta etapa parece ser muy importante y muy determinante sobre lo que va a ser el niño a futuro, ¿no? Y si hablamos de inferioridad, hablaríamos de baja autoestima. Bueno, esto es lo que nos propone Erickson en estas etapas psicosociales, que es, bueno, lo que se va a ir estructurando de acuerdo a la edad, de acuerdo a estas experiencias, para generar un ser humano seguro, fuerte, autónomo y sin culpa, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda, pregunta que tengan? No, profe, ninguna duda. Muchas gracias. No, profe, gracias. Gracias, Normita. Y bueno, Eh, el otro pilar que nos falta tiene que ver con etapas cognitivas, y aquí tenemos que hablar de Jean Piaget. Sí, Jean Piaget. Es también muy importante hablar de Jean Piaget tanto como de Freud, que en mi apreciación los considero como los pilares más fuertes para trabajar con niños, porque Jean Piaget va a trabajar el desarrollo fisiológico y cognitivo a la par. ¿Sí? A diferencia de Sigmund Freud, que se enfocó más al desarrollo, o lo voy a plantear así, de psicosexual, o sea, todas las expresiones que tenga que ver con esta expresión psicosexual, Jean Piaget sí determinó tanto ese desarrollo fisiológico como psicológico. Sí, por eso van de la mano estos dos desarrollos. Él nos plantea de que un niño, aunque tenga 5 años de edad, aunque tenga 6 años de edad, no lo podemos forzar a que piense o elabore estructuras o esquemas mentales como un niño de 8, 9 o 10 o 11 años, menos como un adulto. Sí. Recuerden que un niño, y lo planteábamos en la clase pasada, el niño requiere lo físico. Entonces, cuando le enseñamos a contar, necesitamos ponerle frijolitos, ¿sí? Después, en otra etapa, pues ya le podemos enseñar sobre un cuaderno con representaciones simbólicas como manzanas y dibujamos una manzanita. Ah, que hay dos manzanitas, ¿no? Y después, fíjense cómo va en etapa evolutiva, ¿no? De contar con objetos y con las manos a contar con en el cuaderno con representaciones simbólicas de esos mismos objetos hasta empezar a contar con letras o con algo que no es una representación simbólica como tal, me refiero de objetos, sino ahora sí representaciones totalmente simbólicas, ¿no? Como un XY, como un 2X, ¿sí? Donde ya mezclamos números y letras, ¿no? Entonces, quiero que vean cómo ese desarrollo se va a dar. ¿Qué quiere decir? El niño empieza contando, puede llegar a hacer ya operaciones, ¿no? Como multiplicaciones, como divisiones, y después puede llegar a resolver ecuaciones de segundo o tercer grado, y después puede llegar a cálculo diferencial o integral, pero es un proceso evolutivo. Esto es lo que nos plantea Jean Piaget y también es muy importante porque nos va a determinar que a determinada edad se espera cierto comportamiento, cierta conducta, cierto desarrollo psicológico. Sí. No podríamos esperar más, digo, a menos de que sea un supergenio, o no podemos esperar menos a menos de que haya un problema biológico o de otro tipo. Entonces, en este caso, Jean Piaget es preciso en cómo va puntualizando el desarrollo, ¿no? Primera etapa que nos maneja es la sensoriomotriz, que nos dice que es del nacimiento hasta los 2 años, y dice que aquí lo importante es la capacidad de organizar y categorizar. ¿A través de qué? De la cuestión sensorial y motora. ¿A qué nos referimos con motora? El movimiento del cuerpo, ¿sí? La precisión con que se va moviendo el cuerpo. Si ustedes recuerdan a un bebé a los primeros meses no tiene control sobre sus manos, sobre sus pies, sobre su cabeza inclusive, ¿no? O sea, como que se mueven aparentemente de manera involuntaria,
Y aparecen estos juegos, ¿no? Hay uno especial que es como una pelota con figuras como un triángulo, un cuadrado, y se le dejan al niño y el niño va a intentar meter esas figuras dentro de sus moldes y entonces va a querer meter un triángulo en un círculo, ¿no? Y no cabe, ¿no? Entonces experimenta con otro, ¿no? Es aparentemente torpe con sus movimientos. Sí, hablamos de un desarrollo motor grueso, entonces ahí no ha desarrollado totalmente su control sobre su cuerpo, ¿no? ¿Y por qué digo que es importante? Porque es lo que se espera. O sea, no sería sorprendente que un niño al año pudiese hacer juegos que impliquen un detalle, una fineza o precisión en sus movimientos, ¿no? No, se espera que el niño tenga este tipo de problemas de control total de su cuerpo. Preoperacional, 2 a 7 años, el niño desarrolla un sistema de representación y emplea símbolos para obviamente representar personas, lugares y eventos, ¿no? Y aquí es algo muy importante, el lenguaje y el juego van a ser esenciales. Estamos hablando de un niño de entre 2 y 7 años. Primeramente el lenguaje y después el juego, ¿sí? Obviamente, la cuestión sensorial y motora, ya hablamos de una cuestión motora fina, primeramente gruesa, después a una motora fina. Y a pesar de que ya está el lenguaje y el juego, la imaginación, aún no se llega a un razonamiento, a un proceso lógico de pensamiento, ¿sí? Entonces, un niño entre 2 y 7 años, pues va a tender mucho, obviamente, con su vocabulario, va a empezar a tratar de darle nombre a todo, porque eso le va a permitir interiorizar. Sí, creo que esta parte es igual fundamental, porque precisamente nosotros entendemos el mundo, lo interiorizamos el mundo cuando lo etiquetamos. ¿Sí? Cuando le damos un concepto. Recuerden que un concepto es la síntesis de algo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si nosotros decimos teléfono, está encerrando todo lo que significa esto, ¿sí? Está encerrando, está conceptualizando, está encapsulando todo lo que significa eso, ¿sí? Yo les puse el ejemplo la clase pasada, el niño de un año, año y medio, ve un perrito, escucha que ladra y ve al perrito. Entonces el perrito dice, wow, wow. El niño toma eso que escuchó y lo que está viendo y lo pone en un solo concepto y entonces ese sonido y esa imagen significan wow, wow. ¿Sí? Lo mismo pasa con los cochecitos, ¿no? Cuando el niño ve que están jugando y run, run. Bueno, el niño asocia el sonido que está escuchando, lo que está viendo y entonces conceptualiza. Eso es un run, run. ¿Sí? Es importantísimo que ustedes van a trabajar con niños el desarrollo del lenguaje. Insisto, de esa manera el niño va a poder desarrollar la capacidad de interiorizar el mundo externo. ¿Sí? No sé si alguna vez les pasó que su mamá les dijo, oye, pásame esa costa que está bajo la otra. Y ustedes se quedan, ¿cuál? La que está allá. Y tú, pues, ¿cuál cosa que está encima de la otra, no? Esa cosa que está ahí. Tú, pues, ¿cuál cosa, no? No, pásame esa bufanda roja que está encima del cuaderno verde. Ok, ya, sí, podemos precisar. Por eso es muy importante el desarrollo del lenguaje, ¿no? Estos primeros años, cuando él llega ya a socializar a la etapa del kinder, el lenguaje, la imaginación y el juego le van a permitir seguir interiorizando, seguir aprendiendo el mundo. Pero aquí nos lo dice Piaget, no se ha llegado a un pensamiento lógico. ¿Qué quiere decir? No se ha llegado a este concepto moral para distinguir entre lo bueno y lo malo, porque el pensamiento lógico nos permite determinar que ambos tienen consecuencias. O sea, una actitud, un comportamiento bueno
va a traer consecuencias y un comportamiento malo va a traer consecuencias, ¿no? Pero ojo, consecuencias negativas o desfavorables o positivas o favorables para el niño. Todavía no llega a ese proceso, a que su mente pueda estar haciendo complejas esas estructuras. Aquí quiero que se imaginen que son estructuras que van a partir de estructuras pequeñas básicas y que el conjunto de estas estructuras pequeñas básicas van a formar estructuras más complejas, pero a partir del lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pido que piensen en un parque, eh, yo les pregunto, ¿qué encontramos en un parque? Ahí si quieren ponerlo en el chat o si gustan decírmelo, ¿qué encuentran en un parque? Juegos, Juegos, pero ¿juegos de cuáles? ah, resbaladillas, Ok, columpios y muchos colores. resbaladillas, columpios, muchos colores, ¿vale? Nos dice Karen, plantas, árboles, juegos, bueno, plantas, árboles, ¿no? Melissa dice un sube baja, ok. Dianita nos dice columpios, ok. Yo solamente mencioné el concepto parque. ¿Qué quiere decir? La palabra parque se compone de más palabras que la rodean, que están concentradas en esa misma palabra, ¿sí? Parque es una síntesis del conjunto de muchas palabras, ¿no? Como juegos, columpios, parque, patos, lagos, caminos. Todas esas palabras se conjuntan en una sola. ¿Por qué? Porque ese es el grado de complejidad con que podemos entender la realidad. También esta teoría es muy interesante porque al niño le va a permitir elaborar a partir de estos primeros esquemas. Ejemplo, el niño pudo haber asociado solamente patos y lago con parque. Y entonces él dice, vamos a los patos, cuando se quería referir que quiere ir al parque. Conforme va creciendo y va conociendo que no solamente hay patos ni lago en el parque, sino que hay juegos, hay columpios, hay sub y bajas, el niño va a ampliar ya ahora sí su concepto de parque y siempre que piense en parque va a pensar al instante en todo lo que hay en el parque. Eso ya es un nivel de una estructura, una estructura más compleja, ¿sí? Y esto es muy interesante. ¿Por qué les digo que es muy interesante? Porque eso nos va a permitir el grado en que podamos profundizar en la realidad. Entre más léxico, entre más lenguaje tengamos, más nos va a permitir profundizar en lo que llamamos realidad, porque la realidad está hecha de lenguaje, ¿sí? Por eso cuando hablamos de una persona intelectual, hablamos de una persona que tiene que haber leído, no solamente se vuelve intelectual uno por ver videos, por ir a visitar lugares, no, sino en este proceso cognitivo que es la lectura, le va a permitir generar un bagaje cultural de palabras inmenso, lo que le va a permitir profundizar sobre la realidad. ¿Sí? Eso es lo que hace la distinción, y ojo, no lo digo de manera peyorativa en los seres humanos. La profundidad con que podamos entender esa realidad, penetrar esa realidad. ¿Y cómo podemos hacer eso? Por medio del lenguaje. ¿Sí? Ya lo habíamos platicado, un niño en promedio de tener un bagaje de 600 palabras, ¿no? A los 8, 9 años. Ya estudiando en la universidad, pues debería tener un bagaje de entre 15,000, 20,000, 25,000 palabras. A lo mejor ya siendo profesionistas, ya siendo activos en su área, pues debería de tener un bagaje de 35,000, 45,000 palabras, ¿no? Esto nos va a permitir conocer la realidad. Por eso es tan fundamental que un niño empiece a desarrollar el lenguaje. Es fundamental, porque eso le va a permitir interiorizar la realidad. Y a partir de este lenguaje le va a permitir elaborar esquemas cada vez más complejas para entender su realidad. Un niño que está limitado en su lenguaje, ya sea por un problema biológico, ya sea por un problema cognitivo, va a reducir su comprensión de la realidad.
No sé si tengan alguna duda, pregunta hasta aquí. Ninguna duda. No, profe, ninguna duda. No, profe, todo bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí estamos hablando de la importancia de estos elementos, el lenguaje, la imaginación y el juego. Sí. A través de estos tres elementos es como Jean Piaget nos propone que el niño va a poder desarrollarse, va a poder llevar a la par su desarrollo físico y su desarrollo psicológico. Si ustedes están trabajando con niños, va a ser muy importante, por ejemplo, que el niño pueda referirse al perro como perro y no como el guau guau. A lo mejor si tiene 2 años, se puede referir como el guau guau, pero si el niño tiene 5, 6, 7 años, ya no sería lo indicado que se siguiera refiriendo al perro como el guau guau. Algo está fallando en ese proceso de elaborar conceptos más profundos y complejos. ¿Sí? Bueno. Finalmente, Jean Piaget nos plantea esta etapa de operaciones concretas que nos habla que es entre los 7 y 11 años. ¿Sí? El niño puede resolver problemas de manera lógica, concentrándose en el aquí y en el ahora, pero no puede pensar de manera abstracta. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño ya desarrolló, como yo les mencionaba, el concepto de moral. El niño ya puede empezar a entender su realidad, ya tiene un bagaje cultural, a través del juego ha interiorizado muchos de sus componentes, ya ha interiorizado gran parte de su realidad y le permite una mayor comprensión. Entonces, el niño sabe lo que es bueno, que es malo, que lo bueno le va a traer estas consecuencias, que lo malo le va a traer estas consecuencias. El niño empieza a trabajar el presente, ¿sí? El aquí y el ahora, ¿sí? Pero todavía no puede pensar de manera abstracta, ¿sí? No puede configurar algo que no ha visto, que no ha concebido, algo que no ha experimentado, ¿sí? Aunque ya entre los 7 y los 11 años, el niño ya empieza a tener una claridad, así lo voy a exponer, una claridad sobre su realidad. Y eso implica saber lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Porque eso le va a permitir entonces autorregular su conducta de acorde a estos elementos de bueno y malo en su entorno, ¿no? Entonces, él ya va a empezar a regular su comportamiento, ya no va a funcionar meramente por premio o castigo, sino ya va a tener, empezar a tener conciencia, que esto es muy importante, que es un término que no solamente lo podemos acuñar a esta teoría, porque también es un término que se ocupa en contraposición al eje del psicoanálisis, que es lo inconsciente, ¿sí? Bueno, aquí me faltó el de operaciones formales, que es precisamente cuando el niño ya puede, mejor dicho, ya el adolescente, que es de los 11 en adelante, el niño ya puede elaborar un pensamiento abstracto. ¿Qué es un pensamiento abstracto? Eh, Si yo les pido que piensen en una manzana, quiero que todos ustedes piensen en una manzana. ¿Me podrían dar una característica de esa manzana? Pueden escribirlo en el chat o decírmelo, ¿eh? Sí, ¿que es roja o verde? Ok, color. ¿Es roja o es verde? Eh, Dianita nos dice roja y redonda, ok, una figura, ¿sí? Entonces un color y una forma, ok. Es roja y redonda, ¿sí? No sé, Es dulce, profe. ok, el sabor. Puede ser dulce, medio ácida, medio amarga, pero es dulce una manzana. No sé, Jessie, Meli, Karen, un rasgo de esa manzana. Roja y con una hoja verde. Roja y una hoja verde, ok, muy bien.
su arriba tiene su ramita y tiene semillas. Ok, tiene semillas. Y Meli nos dice es pequeña y en rebanadas. Bueno, ahí sería ya cortada, ¿no? Meli, ya la estaríamos cortando. Pero todos ustedes me ayudaron a encontrar un rasgo, una característica medible, cuantificable, ¿sí? Una cualidad y es cuantificable. Por ejemplo, si es roja, puede ser un rojo pálido, un rojo fuerte. Si es redonda, puede ser una figura grande o pequeña. Si es dulce, puede ser muy dulce o un poco dulce. Sí, no sé si me sigan. Ese es un pensamiento con base a nuestra experiencia y a nuestro conocimiento, ¿sí? Formal, es un pensamiento concreto. Ahora, les voy a pedir que piensen en un átomo. Quiero que piensen en un átomo, ¿sí? ¿Me podrían dar algún rasgo, alguna cualidad cuantificable de ese átomo? Solo se puede ver en el microscopio. O es pequeño. Es pequeño, pero hay partículas todavía más pequeñas. Karen nos dice es pequeño, eh, pero un átomo tiene neutrones y protones que serían más pequeños que el mismo átomo, ¿no? ¿Otros rasgos que me puedan compartir? Partículas, si se mueve, gracias Meli. Sí, Jessy, te escuchamos. Que está en movimiento. Jessica nos dice que está en movimiento. ¿Cómo podríamos determinar qué es un átomo? ¿Se ha podido ver a través de un microscopio? No, como tal, bueno, movimiento y pose en carga. Todas estas características que me están contando se han deducido, ¿sí? O lo estamos imaginando, lo estamos inventando, porque hasta el día de hoy no se ha podido ver un átomo como tal en el microscopio, ¿no? O sea, no tenemos esa experiencia, pero suponemos que hay átomos, porque estamos hechos de átomos, de partículas, de estas cargas de protones y neutrones, de cargas positivas, negativas, que están en movimiento, pero paradójicamente lo que más hay en un átomo es vacío o es nada, porque así nos dicen los físicos teóricos, ¿no? Que ellos dicen que han estudiado durante toda su vida los átomos y nos los representan como una figura, una bolita rodeada de otras bolitas que van girando, que se están moviendo, que a partir de las cargas que tienen, ¿no? Como una fuente de energía, como una maquinaria perpetua, ¿no? Que al moverse genera movimiento. Eso es un pensamiento abstracto, ¿sí? No podemos determinarlo ni precisarlo a partir de lo que nos han contado, hemos leído, hemos estudiado, hemos investigado, ¿no? Entonces ahí tenemos la diferencia entre pensar en una manzana y pensar en un átomo. Pensamiento concreto y pensamiento abstracto, ¿sí? Y ya cuando llegamos a esta etapa, según Jean Piaget, tenemos esta forma de pensar abstracta. ¿Sobre qué? Sobre todo en la vida. La misma vida, cuál es el propósito, para qué estamos aquí, qué hay más allá del universo, que aunque hay imágenes y hay muchas cosas, aún no podemos resolver el misterio de dónde estamos, para qué estamos, cuál es el propósito. Entonces empezamos a tener un pensamiento que no se puede agarrar como tal, ¿no? Agarrar como una manzana, como una nube, como una montaña, incluso como la luna, ¿no? Sabemos de qué está hecha la luna, cómo funciona la luna, pero hay cosas que suponemos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a partir de este pensamiento abstracto nos permite imaginar o pensar a partir de deducir de qué está hecha la luna, ¿no?
cómo funciona la luna, pero realmente no conocemos nada de la luna, ¿no? Ejemplo, a ustedes les enseñaron que la Tierra tiene un movimiento sobre su propio eje. ¿Recuerdan cómo se llama ese movimiento? De rotación. De rotación y el de traslación. ¿Cuál sería? Gracias, Karen. Rotación y va girando alrededor del Sol, ¿no? Por eso tenemos el día y la noche, ¿no? Pero a su vez el Sol va girando alrededor del centro de la galaxia. Sí, parece que todo está en movimiento perpetuo. La Luna no tiene movimiento de rotación. O sea que el ser humano solamente ha visto una cara de la Luna. O sea, en todos estos siglos apenas acaban de mandar una sonda china, aterrizó ya en ese lado y está mandando imágenes, ¿no? Pero nunca antes se había visto el lado oscuro de la Luna. ¿Por qué? Pues porque no gira, ¿no? Suponíamos, se presumía, decían que había bases secretas, militares, alienígenas, no sé, infinidad de cosas. Pero no podíamos ver el lado oscuro, el otro lado. ¿Por qué? Pues porque la Luna no gira. La Luna no está girando, está estática. O sea, donde quiera que va, solamente nos muestra una cara. Bueno, con esto estamos cerrando las etapas cognitivas de Jean Piaget, que son muy importantes para trabajar con niños, sobre todo porque va de la mano el desarrollo físico con el desarrollo psicológico, ¿no? Y obviamente comprende el desarrollo cognitivo, las habilidades para aprender. Un niño se le puede enseñar a sumar, a restar a los 4, 5, 6 años, sí, pero no se le pueden enseñar ecuaciones de tercer grado o cálculo diferencial o integral o sacar derivadas. Hay gente que dice, no, sí se les puede enseñar, no, o no a todos los niños, habría casos excepcionales donde ya lo habíamos platicado, hay niños superdotados o que tienen un potencial enorme, que logran desarrollarlo a muy temprana edad, pero el resto de nosotros los mortales no. Entonces hay una norma, ahora sí voy a hablar de normalidad, campana de Gauss, ¿sí? Entonces lo que está entre estas dos líneas se denomina normalidad y lo que está fuera de esta línea y de esta línea, fuera de la norma, ¿no? Fuera de la norma. Y puede ser gente que no desarrolla sus habilidades en determinada edad o gente que desarrolla habilidades extraordinarias en esa edad. Ambos quedan fuera de la normalidad. Lo voy a poner así. Entre esas dos líneas hay 98 niños y hay un niño que no desarrolló esas habilidades a los 5 años que debería haber desarrollado y tenemos un niño que desarrolló habilidades como si tuviera 15 o 20 años. Nosotros trabajamos en esta ocasión con la norma. ¿Qué se espera a determinada edad que haya desarrollado su cuestión biológica, cierto desarrollo cognitivo en progreso y está determinado? Sí. Si de pronto vemos que un niño a los 4 años agarra un piano y toca, wow, igual que Mozart decimos, wow, es un niño superdotado. Pero la mayoría de los niños de, no sé, 98 de 100, pues van a tener que aprender por un proceso que va a llevar meses o años, aprender a tocar el piano, ¿vale? Por eso es importante que ustedes dominen estas teorías y bueno, las tengan presentes en el trabajo de, al momento de aplicarlas en su trabajo de psicología infantil, ¿vale? Bueno, con esto estaríamos cerrando nuestra clase. Ahorita les comparto la grabación
y les comparto las diapositivas de que ya implicaría el psicodiagnóstico, cómo nos vamos a acercar a trabajar con pruebas proyectivas y pruebas psicométricas. Voy a generalizar, obviamente, porque no es el tema propiamente del curso hablar de estas pruebas, pero sí les puedo compartir algunos dibujos por ejemplo, de la figura humana o de la familia que he aplicado. Ahí podemos hacer un breve análisis y cómo se lleva a cabo ese proceso, pero también requiere mucha, no me gusta utilizar la palabra intuición, sino mucha experiencia, sí, para no hablar de intuición, sino experiencia. Desde el solo hecho de ver el dibujo, ya nos está arrojando información que de otra forma no podríamos recabar, porque el niño no funciona a niveles de un lenguaje alto, sino en cuestión emocional, ¿vale? ¿Alguna duda o pregunta que tengan? No, profe. No, ninguna. No, profe, ninguna. Muchas gracias. Bueno, voy a parar la grabación.